Permítame presentar, estamos en vivo y quiero darles primero un saludo de buenas tardes a todos y todas, un feliz aniversario patrio en estas circunstancias importantes de la vida política, social y económica del país. Bienvenidos al segundo episodio de Los AUKIS, que este es un microprograma que hemos creado desde el Centro de Estrategia y Desarrollo AUKI como un espacio para analizar los temas que marcan el rumbo del país, tratando de dar una mirada técnica, académica, crítica y orientada siempre a la acción. Permítame presentarme, soy Vlado Castañeda, gerente general del Centro de Estrategia y Desarrollo AUKI, y es un gusto enorme acompañarlos nuevamente en este espacio de conversación y análisis. Hoy nos reunimos en esta edición especial por Fiestas Patrias, que ha tenido como previa la transmisión del discurso presidencial de la presidenta Dina Boluarte. Y esta es una fecha clave para reflexionar entonces sobre los temas del Estado, del país, los desafíos que enfrentamos, las rutas que pueden guiarnos hacia un desarrollo más justo y sostenible. Quiero agradecerles por conectarse a la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de Facebook. Les recordamos que este programa quedará grabado y disponible en nuestro canal también de YouTube para quienes deseen revisarlo con más calma o compartirlo en sus redes. Estamos haciendo un esfuerzo y les agradezco a los invitados por sumarse rápidamente a este llamado una vez acabado el discurso, que no sabíamos a qué hora se iba a acabar con casi 98 páginas que ha tenido el discurso presidencial. Para esta edición especial nos acompañan tres invitados de lujo con trayectorias destacadas y perspectivas complementarias que nos van a ayudar a interpretar los diferentes enfoques del discurso presidencial. Permítame presentarme primero a Indira Oropesa, activista en incidencia de políticas públicas en salud, presidenta de la Asociación con L de Leucemia y cofundadora de Semáforo Oncológico. Ha impulsado reformas como la Ley Nacional del Cáncer y representa a la sociedad civil en espacios de gobernanza multisectorial con enfoque de equidad, sostenibilidad y control ciudadano. También permítame presentarme a Martín Soto, hoy decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y director del Instituto de Liderazgo y Democracia de la Universidad Científica del Sur, y especialista en análisis político y gobernabilidad. Y un gusto también agradecerle por el tiempo que le brinda este espacio a los colegas y también especialmente a Liliana La Rosa, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ex decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, es gestora pública, académica e investigadora con una sólida trayectoria en políticas sociales y de salud pública. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y les invitaría a dar unas rápidas palabras de presentación antes de entrar a cada uno de los bloques que tenemos programado para compartir con la audiencia. Un breve saludo por Fiestas Patrias a todos y todas y les dejo con una breve presentación de los invitados. Con Indira, por favor. Gracias, Lau. Bueno, hola a todos los conectados. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes el análisis que vamos a hacer del discurso presidencial, sobre todo porque creo que todos los panelistas tenemos miradas diferentes. Mi lado, por ejemplo, es sociedad civil organizada y fiscalización desde la ciudadanía, así que encantada de poder compartir con ustedes hoy. Ok, Martín, por favor. No, primero felices fiestas patrias a todos y a todas. Creo que es una hora importante para el país, que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Todo momento tiene sus implicancias, sus sabores. Yo creo que esta es una mesa de la que estoy muy orgulloso de participar con Liliana, con Indira y con el profe Vlado. Y en este episodio de los Aukis, iniciativa que felicito y saludo y que invito a todos y a todas a que se conecten y la sigan, ¿no? Y esperamos que esta conversación sea de utilidad para quienes se conecten. Así que un fuerte abrazo por Fiestas Patrias y para adelante. Muchas gracias, Vlado, por la invitación a ti y a tu equipo. Gracias, Liliana. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto verlos y encontrarnos en este espacio. Felices fiestas patrias a todos. Yo creo que es un día de renovación de ese espíritu patriótico que de verdad uno reafirma. Yo amo al Perú y por eso me la juego y por eso sigo tratando de aportarle el espacio en que esté. Gracias por la invitación. Entonces, como después de escuchar varias horas del discurso presidencial y que las personas que nos están escuchando seguro han estado muy atentos, aparte del discurso,
Muchos de ellos decían, ¿cuándo acá ha hablado? Faltan 40 minutos, faltan 20, dinos más o menos la proyección. Bueno, ha sido pues bien amplio el discurso, pero queremos empezar con que cada uno de ustedes nos pueda brindar una panorámica general del discurso. ¿Qué les pareció el discurso? ¿Qué les deja el discurso de manera general, antes de entrar a lo específico? Entonces, volteemos un poco la rueda. Ahora, Martín, te damos la posta a ti para hacer enfoque de género en la distribución de la pauta. Wow, ok, muchas gracias, Hablado. Eh, yo diría, tengo unas notas por acá que estuve tomando mientras que intentaba seguir el largo discurso final de la señora. Pues fíjate, una primera cosa que yo apuntaría de manera general resiento mucho la falta de política, ¿no? Para quienes hemos trabajado en la gestión pública y en la alta política, no es una indiscreción decir que junto con el profesor Hablado y junto a otros funcionarios de alto nivel, también Liliana en algún momento, ¿no? Hemos pasado por lo que significa la construcción de un mensaje de 28 de julio, ¿no? Que en realidad el mensaje es la cereza que corona, ¿no? Es la parte narrativa, que además es muy importante, pero el trabajo previo, el trabajo tras bambalinas, que involucra pues viceministerios, ministros, mucho trabajo de gabinete, ir hilvanando esta confusión que se tiene con aquello que es una meta, ¿no? No toda cosa es un logro, no toda cosa es una meta, no toda cosa es una cosa que se deba de comunicar políticamente hablando, ¿no? Y el discurso ha sido muy irregular y muchas veces estos discursos suelen ser un conglomerado de cosas, ¿no? Es decir, una lista de lavandería para que no quede nada. En algún momento escuché que la señora Boluarte menciona algo así como injusticia, X cantidad de capacitaciones, ¿no? Y tú dices, claro, o sea, vamos a hablar a este nivel de Estado de capacitaciones a 300 personas, de estos cursos, cuando lo que un jefe de Estado tiene que darle cuenta al país en un mensaje a la nación es de los grandes avances, ¿no? Porque, por supuesto, si empiezas a entrar a la profundidad, a la carpintería, al detalle de cada cosa, además ordenada por sector y no como un hilo argumentativo político, ¿no? Entonces te vas a ver forzado a mencionar en este sector tal cosa, en este sector tal cosa, en este sector tal cosa, y los sectores además no son solamente cada uno de los ministerios, ¿no? Con lo cual terminas en mensajes engorrosos en donde lo cotidiano y lo ordinario se entremezcla y le quita brillo a aquellas cosas relevantes que seguramente el régimen ha hecho, pero que pierden brillo desde una mirada, desde la estrategia para comunicar y la comunicación política, que creo que nuevamente allí se perdió un espacio que además es el último que tiene el régimen actual para cerrar de alguna manera su mandato, ¿no? Lo siguiente que diría es que hay mucho desorden, ¿no? No queda claro cuál es la gran cosa que tú me quieres comunicar que has logrado en tu gestión. Ha habido mucho más una suerte de balance con mucha parte de aquello que ya pasó, ¿no? Mucho recordar el 2022, mucho recordar el 2023 y por otro lado según el ChatGPT, además vi que lo pusieron por ahí en redes, casi un 40% de promesas que están muy para adelante, por otro lado. Con lo cual, no te está quedando una cosa notable desde la mirada de rendición política que todos los políticos tienen que hacer, de exactamente por qué cosa te estoy pidiendo que evalúes y que me recuerdes, ¿no? Es decir, hay mucho de la culpa hacia atrás. También es verdad que en la gramática que se toma hay un ámbito de victimización, ¿no? Le han pegado al mensajero y no han dejado que se escuche el mensaje, pero precisamente estos momentos son en donde el país se detiene para escuchar ese mensaje. Y por otro lado, han habido muchas promesas eh, que están más hacia el 2026 y 27 y ya es un ámbito en donde el régimen actual no va a tener mucho juego, ¿no? Para no extenderme en esta parte todavía aérea, lo que diría, con cargo a que entremos a mirar tanto los avances como las inconsistencias, es que dentro de las cosas que quedaron fuera, y esto también es una preocupación, ayer salieron publicadas algunas opiniones para Infobae, donde yo también participo, y mi preocupación precisamente tiene que ver con esto de
asegurar una transparencia, asegurar una neutralidad, asegurar que los poderes, especialmente los poderes políticos, no tengan una injerencia en el proceso. Y esas son las páginas en donde la señora Boluarte eligió saltar, ¿no? Con lo cual, no sé si es sintomático o no, pero hubiera sido apreciado, y volveré sobre esto, compromisos como quedarse en el país para afrontar las investigaciones que están por venir, porque estas cuestiones, fíjate, también tienen que ver con renovar la confianza y con que los políticos pues no sean los mismos de siempre y puedan afrontar responsablemente las responsabilidades que esta alta magistratura trae, ¿no? Porque de otra manera, practicar el escapismo no debería ser de ninguna forma una tradición en una república que se quiera a sí misma, ¿no? Entonces, allí yo creo que han faltado un mensaje que pudo ser más sobrio y más político, ¿no? Un mensaje con cuentas claras en términos de poder distinguir aquellas cosas que son responsabilidad del Ministerio de Economía, aquellas cosas que son parte de un mercado internacional y globalizado, aquellas cosas que le corresponden por justicia al manejo responsable del Banco Central de Reserva, ¿no? Y compromisos firmes, ¿no? Y finalmente, algo en lo que seguramente todos y todas estaremos de acuerdo, creo que también faltó un mea culpa por algunas acciones, seguramente, pero también por las promesas incumplidas, ¿no? Y esto creo que es parte de los modales democráticos, no es una crítica artera, sino creo que es parte de las tradiciones que las democracias más avanzadas es bueno reconocer, ¿no? Entonces, eso es, creo que debió ser más un mensaje para ordenar la casa y entender que retirarse con decoro es muy importante, ¿no? Y que decir lo que se va a hacer además en términos de la relación con la justicia, que también es parte del salto que se dio cuando se despidió con lo del Papa, un saludo para el Papa por si nos ve, creo que es algo sobre lo que hay que seguir reflexionando. Muchas gracias, profe Lado. Estás en mudo, Vlado. Digo, voy a tener que cortarte lamentablemente cuando a cualquiera, ¿no? Para no hacerla tan larga como ha sido el discurso de Dina. Bueno, Liliana, te, te escuchamos. Yo voy a ser bien puntual. Mira, a mí me pareció un discurso que pretendía cerrar su proceso presidencial, pues la última oportunidad que tiene, ¿verdad? Concentrado en la estabilidad financiera, en la estabilidad económica y sin acusar recibo de la gran fractura democrática, sin acusar recibo de la corrupción, sin acusar recibo de eh, digamos, sin acusar recibo de que la población no la acepta, no la quiere y el porcentaje que tiene de desaprobación, sin acusar recibo de lo que ha supuesto para todos la impunidad. Entonces, yo creo que muy fuerte en la estabilidad financiera, muy fuerte en cómo, entre comillas, se ha avanzado en estabilidad democrática, pero con una profunda, sin acusar recibo de la profunda fractura que ha generado el régimen. Estás en mute. Indira, por Bueno, tu lado, por mi lado, después de 4 horas y 11 minutos de discurso, yo creo que un discurso del 28 de julio es sobre todo, creo que un termómetro del país en donde se mide qué es lo que se hizo y aparte también qué es lo que se está priorizando, lo que se está olvidando y sobre todo lo que el gobierno está evadiendo, ¿no? Este año hemos escuchado a una Dina Boluarte presentar su balance final de gestión con un discurso súper extenso, lleno de cifras, pero al menos desde mi perspectiva, lo sentí súper y profundamente distante de las urgencias reales del Perú. Y el mensaje presidencial, al menos para mí como sociedad civil, ha confirmado lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, y es que el Estado habla de estabilidad, pero no habla de dignidad para la persona. Celebra las estructuras de cemento, pero ignora el dolor de sus ciudadanos. Contabiliza obras, pero finalmente todo lo que hace y ejecuta no tiene una manera de transformar o tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Yo siento que ha sido un discurso de un gobierno que habla para sí mismo e ignora al resto de los ciudadanos. Justo como comentaba Martín, a mí el tono del discurso me ha parecido súper defensivo, autocelebratorio, no ha habido nada de autocrítica ni mea culpa, y con una narrativa de éxito que si la contrastamos con la realidad y la experiencia cotidiana de millones de peruanos,
no encaja lo que está diciendo la señora. Entonces, creo que se ha defendido una gobernabilidad que se ha logrado a costa de silencio porque ella no habla con la prensa hace muchísimo tiempo y sobre todo de miedo y de represión, ¿no? Ok, sí, yo comparto varias de las cosas que ustedes han mencionado. Me pareció raro porque a veces en los discursos, y varios de los que estamos acá hemos participado en dar contenido a los discursos, hacemos que el discurso pues tenga una narrativa, ¿no? Fuerte, presente, ¿no? Y uno de los últimos párrafos finales habló de sus prioridades, ¿no? Crecimiento, inseguridad, educación y salud. Pero cuando regresas a la parte de atrás del discurso para ver cómo está esa narrativa, qué tan consistencia, diríamos que lo de inseguridad es lo más amplio del discurso. Si tú comienzas a ver las partes del discurso, es lo más amplio. Creo que hay que darle más fuerza a la parte de inteligencia, aunque lo dice. Pero temas de crecimiento es donde diríamos el país está más estable, pero ahí no es solamente parte de la política financiera, también entra la política monetaria, como muy bien decía Martín. Y también observo lo que dice Liliana, ¿no? Cómo trajinar esos factores de desarrollo, ¿no? Finalmente, que hay que darle fuerza. Y ahí lo de educación y salud, más allá de la infraestructura, no he visto algo más potente, más fuerte. De repente, en salud ya comentarán algunos de ustedes el tema de cáncer y en el tema de educación, más fuerza de repente han querido darle, pero no se siente a la parte docente. Pero bueno. Y siguió insistiendo, diríamos, en lo que es el pacto, ¿no? De las fuerzas políticas. Eso ya lo dijo en el anterior discurso, no tuvo mucha caja de resonancia y tenemos esa lógica. Y lo que me gustó del discurso, porque siempre me gusta decir también lo que me gusta del discurso, fue esta correlación de hablar de China y de Estados Unidos. No sé si se han dado cuenta ahí para, diríamos, quedar bien con dos bloques importantes en la hegemonía geopolítica mundial, ¿no? Pero coincido con ustedes con varias de las apreciaciones y eso nos va a permitir entrar al segundo bloque. Queremos hacer bien rápida esta dinámica porque también la gente debe estar un poquito cansada del discurso, ¿no? Y de escuchar un poquito más del discurso y creo que le estamos agregando valor. La segunda parte es enfocada en los aspectos de interés para el ciudadano. Si ustedes han escuchado todo el discurso y de repente esa es la tarea que les dimos, sin querer queriendo, como decía el chavo, de participar en este análisis del discurso, ¿qué creen que son los aspectos de mayor interés para el ciudadano? Si ustedes tendrían que relevar en todo lo que se ha dicho, ¿qué es lo de mayor interés? Claro, puede ser de lo que dijo, pero también puede ser de lo que no dijo, el análisis que puedan hacer. Entonces, empezamos ahora, si les parece, para cambiar un poco la lógica por Liliana. Liliana, ¿cuáles serían tus apreciaciones en este segundo bloque? Interés enfocado en el ciudadano. A ver, yo quiero empezar con una afirmación, ¿no? Yo creo que la exclusión no es un error del sistema, es el sistema mismo, ¿no? Ok. Y la exclusión ha sido la marca que ha atravesado y que atraviesa las políticas públicas en las últimas décadas o en la historia republicana en realidad. Y si vamos más atrás, la narrativa que nos han pretendido vender de que entramos al mercado global en el siglo XVI con nuestro oro y nuestra plata, yo digo, hello, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Se llevaron 25.000 toneladas de oro y no entramos nosotros al mercado, sino que nos robaron nuestro oro y nuestra plata y comercializaron ellos, entraron ellos al mercado. No sé, esa narrativa de que no hubieron vencidos ni vencedores, absolutamente, a mí por lo menos me dolió en el corazón, ¿no? Dije, pero la exclusión y la falta de memoria marca todo el mensaje. O sea, no podemos decir a esta altura a esta altura de la historia del Perú y de haber revisado tanto todos, no podemos decir que no hubieron vencedores ni vencidos. Aquí hubo homicidio, aquí hubo robo, aquí hubo saqueo, aquí hubo profunda corrupción, enfrentamientos internos. Entonces, yo siento que si miramos lo que ha pasado y la narrativa que ella instala, que instala la presidenta, desde el inicio, en la fusión casi cálida y amorosa entre conquista y homicidio, no hubo fusión. Aquí hubo masacre, saqueo, las condiciones fueron terribles y siguen siendo terribles en términos del intercambio, ¿no? Y entonces esta exclusión se ha ido manteniendo gobierno a gobierno y yo siento que no hemos avanzado en la lucha contra la exclusión.
Sí, celebro, por supuesto, que suban los subsidios para las personas en absoluta vulnerabilidad, pero no pasan por encima de la línea de la pobreza, que era justamente lo que planteábamos cuando estábamos en el MIDIS. O sea, contigo siguen 125 soles, pensión 65 sigue, ha subido 350 bimestral cuando debería estar en 600. O sea, no hay un proceso de construcción de estado de bienestar y nadie da cuenta de un proceso de construcción de estado de bienestar. Entonces, a mí me parece que una de las cosas más duras con las que este mensaje nos enfrenta es que en la mirada de gobierno, y yo he trabajado en los, no sé, los últimos 30 años en el sector público, entonces conozco los distintos niveles, entonces tú dices, ¿cuándo vamos a aprender a gobernar en el sentido de construir patria inclusiva, pluricultural, una patria donde de verdad la república, igualdad de derechos ante la ley, se haga tangible? Creo que ahí el discurso ha sido más que claro en que eso todavía no está en la agenda. Esperemos que el 2026 entre por la puerta grande. Ok. Martín, tus apreciaciones de enfocada en el ciudadano. Bueno, más uno con lo que ha dicho Liliana, que además es una experta en los temas vinculados, por ejemplo, a reducción y lucha contra la anemia, ¿no? Me hubiera esperado ahí también una mirada más clara. En líneas generales, para el ciudadano creo que hubiera sido agradable una convocatoria por parte de la señora Dina Boluarte a las otras fuerzas políticas en términos de hasta aquí he llegado yo y combinarlos un poco desde la humildad y la empatía a que las otras fuerzas políticas que ahora entran a contienda puedan rescatar aquello bueno que, como tú bien dices, siempre cuando uno hace una crítica, pero una crítica creativa, tiene que poder tener el tamaño suficiente para mirar aquellas cosas que están más o menos encaminadas, ¿no? Con lo cual eso me parece que es importante que lo hayas mencionado. Pero yo diría al menos dos cosas fundamentales que me llamaron la atención. Primero es el tema de anemia. Creo que el futuro del Perú y el presente del Perú se está jugando en esa cancha y merecía un poco más de desarrollo, ¿no? Porque la data no nos dice y la estrategia tampoco nos dice que estemos ganando esa batalla. Y esa batalla, para todos aquellos que nos escuchan, veo que hay más de casi 50 conectados, lo cual me parece que es un montón para esta hora del día. Lo que nos dice esto es que, como dicen varios amigos, ¿no? Es la castración mental de los niños. Son niños que no van a poder en el futuro serles útiles a la patria, y no porque no quieran, sino porque la patria les está fallando y porque todos les estamos fallando. Entonces, este quinquenio se ha perdido en ese aspecto, creo, y es bueno que seamos críticos con nosotros mismos, porque no estoy diciendo solo que las autoridades están fallando, estoy diciendo que todos nosotros, expertos del sector público, privado, catedráticos, académicos, estamos fallando, ¿no? Y dos, el tema de seguridad creo que nuevamente lo sentí muy táctico, ¿no? Muchas cosas sueltas por aquí y por allá, pero falta nuevamente una mirada más estratégica de saber cómo vamos a salir o cómo vamos a avanzar frente a las diferentes modalidades de crimen, ¿no? No solamente la criminalidad organizada, extortiva, sino también arranchamiento, violaciones, etcétera. Y lo último, entiendo para dónde va el mensaje de haber incrementado el sueldo mínimo y todo ello, pero me preocupa mucho que la gran informalidad, que creo que también es hacia donde menciona Liliana que tenemos que pensar y que crecer, son dos tercios del país, ¿no? Es decir, el sueldo mínimo no necesariamente es es una señal cuando tú tienes una planilla que no es planilla precisamente, que vive en en la informalidad, que cobra en negro, que no está sincerado, que no tiene seguridad social, que no tiene prestaciones. Entonces, en algún momento, más temprano que tarde, vamos a tener que hacer frente a esa gran dificultad, porque un país no va a ser sostenible los 20, 30, 40, 50 años que siguen si tú tienes, por un lado, la pérdida del bono demográfico, porque vas a tener una población con elevados indicadores de anemia infantil, ¿no? 70% en Puno, por poner un caso, y por otro lado, no tienes un mercado que pueda darle forma a toda esta fuerza laboral que se sale por los márgenes y que está en el autoempleo, pero como dicen, el señor que hace taxi, la señora que vende emoliente,
Uno, la canasta familiar, por más indicadores que nos muestren, sigue costando más. El acceso a los servicios, los turnos para esperar atención en salud siguen siendo altos. Entonces, si a eso le sumas que la informalidad nos puede comer el país, sería importante ir hacia un diálogo que además estuvo presente en la primera intervención de Liliana, que es esta necesidad de hacer más política y que la ciudadanía lo vea. Yo me quedaría con anemia, tema de seguridad ciudadana, el tema de informalidad que debería estar más presente y claro, todas aquellas cosas que tocan los bolsillos de las personas, ¿no? Que en los números, en los indicadores macro pueden sonar interesantes, pueden ser atractivos, pero que cuando uno sale a la avenida, cuando uno toma un bus, cuando se sube al metropolitano, empieza a ver que la plata no alcanza, ¿no? Ok, Hasta ahí. Gracias, Vlado. dale, dale, Indira. Dale, ahora Eh, sí, Indira, tus Ay, Martín, apreciaciones. no hablas mucho, ¿ah? Sí. Bueno, desde mi lado yo creo que dos pilares básicos para que cualquier país o sociedad funcionen bien son salud y educación. Y a mí lo que más me hizo ruido del discurso fue cuando dijo que ella tenía un sistema centrado en las personas. Pero honestamente no siento que sea así, ¿no? En el discurso ella ha hablado de hospitales, de más de 80 obras entregadas y de la promesa de 270 más para el Bicentenario, pero nuevamente, como mencioné al inicio, el que tiene es de infraestructura y no de las personas. Y lo que no mencionó sobre temas de salud, por ejemplo, creo que nos hace ruido a todos los que estamos metidos y vemos temas de salud. O sea, no habló del CIS que está colapsado, ni del abandono de los pacientes que tienen enfermedades crónicas. No se mencionó, por ejemplo, la necesidad de una reforma profunda e integral del sistema de salud. La única mención que he hecho al cáncer fue por la compra de un acelerador lineal, pero no dio ni cronograma, ni dónde los van a poner, o si es que hay especialistas que puedan manejarlos. Tampoco habló del Fondo Nacional de Alto Costo, que es algo que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo para poder lograr sostenibilidad en las compras de medicamentos de alto costo. Tampoco mencionó en salud, que todos sabemos de los escándalos de corrupción que han habido en salud y las fallas de atención que afectan a millones de peruanos. O sea, finalmente el derecho a la salud no es solamente tener una cama o un tomógrafo a la mano, sino que es recibir atención digna, con medicina, sin espera y sobre todo sin corrupción, porque acá la mayoría de peruanos, si no me van a dejar mentir los que están escuchando, vivimos con miedo de enfermarnos porque tenemos miedo no de que nos mate la enfermedad, sino que nos mate un estado súper indolente. Y en el tema de educación es exactamente lo mismo, ¿no? El discurso se limitó a hablar de becas y colegios entregados, pero no hubo ni un solo momento en el que se hablara sobre la calidad de la educación pública, que es muy baja en realidad, o sobre las brechas rurales que existen, o sobre el abandono educativo que ha venido después de la pandemia. O sea, ¿dónde están los planes para cerrar la brecha de conectividad, para capacitar docentes, o sobre todo para proteger a las infancias de lo que es violencia escolar? El enfoque de más escuelas, pero no de mejores aprendizajes, no es acceso real y no es equidad tampoco, ¿no? Yo sumaría lo que ustedes han comentado en el tema, las preocupaciones, ya les hablo desde mi labor docente, siempre que le pregunto a mis alumnos en los diferentes ámbitos en los que hago mis clases sobre cuáles son los principales problemas de la sociedad, siempre me dicen inseguridad ciudadana. Y una cosa que no vi es el enfoque multisectorial, ¿no? Porque en los temas de inseguridad ciudadana, ya enfocado en el ciudadano, ¿qué necesita el entorno del ciudadano? No solamente qué necesita el ciudadano, no solamente es tener más policías, sino de repente diferentes ámbitos de trabajo de los diferentes sectores, de los diferentes niveles de gobierno para el abordaje de la intervención. Y no es solamente comprar más patrulleros, porque luego quién maneja los patrulleros, quién mantiene los patrulleros, quién desarrolla la labor en torno a la operatividad de esa acción pública. Y la otra cosa es los sectores que no los visualiza en función al tejido social, ¿no? O sea, se habla de agricultura, pero no de los agricultores o de los agroexportadores en la lógica de valorar cómo se acciona de manera integral estos temas, ¿no? Entonces, creo que a veces en un discurso presidencial, como lo están comentando varios de los que nos están acompañando en Facebook, les agradezco, y también por WhatsApp que me están haciendo llegar sus preguntas, claro, termina siendo una lista de cosas que no concreta un logro a nivel de lo que decimos que es un resultado, ¿no? El cambio que tienes que producir en el ciudadano. Entonces, dado esa circunstancia, entramos al tercer bloque. Este tercer bloque quiero aprovechar diríamos, la particularidad de su conocimiento en el sector público, en el sector privado, en sectores específicos.
¿Qué temas de interés sectorial, qué temas de interés sectorial les llamaron más la atención? ¿Qué temas desde su lógica en la que ustedes son expertos, en la que ustedes en el día a día están valorando, analizando, ¿no? ¿Qué les llamó la atención del discurso, ¿no? Vuelvo a repetir, pueden hablar de lo que sí hubo en el discurso y de lo que no hubo en el discurso, ¿no? Para poder potenciar el análisis que está esperando la audiencia que nos está viendo en vivo y de la que nos va a ver en la grabación que vamos a colocar en nuestro canal de YouTube. Tus apreciaciones en este caso, Indira. Bueno, a mí algo, por ejemplo, de salud, cáncer, se habló, por ejemplo, de que sí es algo positivo, se ha aumentado bastante el presupuesto en cáncer en este gobierno, pero lo que no se menciona, por ejemplo, es que o no se usa el presupuesto y se devuelve a fin de año gran parte de él, o si se usa el presupuesto no se usa bien, o sea, no hay calidad del gasto. Y ahorita, por ejemplo, estamos julio 2025 y la ejecución presupuestal en cáncer está de verdad que da miedo, ¿no? No han ejecutado lo que han tenido que ejecutar y lo que se ha ejecutado, por ejemplo, en medicamentos. Hay tan poca transparencia y gobernanza en el tema de salud que sale, ¿no? En el portal amigable, 44% del presupuesto utilizado en medicamentos, pero no te dicen que han comprado, a qué hospitales va a ir, cuándo va a llegar, porque hay hospitales que están con desabastecimiento. Y si hablamos de salud en general, después de escuchar el discurso, yo me quedo con más preguntas que respuestas, porque, por ejemplo, un botón, ¿no? ¿Por qué murieron 14 niños con tos ferina en Loreto si el brote se conocía desde septiembre del año pasado? O sea, no han tomado medidas. ¿Por qué fallan las campañas de vacunación si el Estado gasta miles de millones de dinero en comprarlas? A junio de 2025 solo se había administrado el 30.8% del esquema de vacunación para niños menores de 5 años. También, ¿por qué se celebra, por ejemplo, la compra de equipos médicos y muchos siguen guardados en cajas o apagados en salas vacías? Y eso ha pasado con mamógrafos, con tomógrafos, con torres endoscópicas, con ambulancias, etcétera. Entonces, también, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Senares, que es la central de compras de medicinas del MINSA, haya ejecutado solo el 30% de su presupuesto y ya estamos mitad de año? Entonces, de nada sirve tener presupuesto si al final no se va a usar. Y también, por ejemplo, por qué desde 2022 Salud ha tenido 5 presidentes ejecutivos y el Seguro Social le sigue fallando a miles de asegurados que están dependiendo de salud. O también, por qué en regiones como Tumbes, Pasco, Madre de Dios, no hay ni un solo mamógrafo y el 92% de mujeres entre 40 y 59 años no accede a una mamografía, y no porque ellas no quieran o por falta de interés, sino porque no hay equipos, no hay personal y no hay acceso. Y lo último que ha pasado también en el esquema de salud es que, por ejemplo, las personas con VIH tienen que estar protestando cada ciertos meses para poder recibir sus medicamentos. Entonces, no tenemos acceso a medicamentos, no tenemos acceso a diagnóstico oportuno y cuando nos enfermamos no nos pueden atender. Desde mi lado, o sea, en salud me han quedado más preguntas que respuestas de lo que ha dicho la presidenta. Gracias, Indira. Muy acertada tu análisis. Martín. Pues, a ver, algunos temas salteaditos para tratar de cubrir. Mira, primero todo el tema de la disciplina fiscal, ¿no? A veces puede ser complicado porque son términos que suenan más sofisticados de lo que son, pero cuando no se cumple la regla fiscal es como cuando en una casa lo que entra a la casa y lo que sale de la casa en gastos no cuadra. Entonces, el Perú como una gran familia, no está logrando esa regla ya 2 años consecutivos, ¿no? El ministro de Economía había anunciado en el Congreso que sí, pero por lo que ha dicho la presidenta parece que no se va a cumplir este año tampoco, por más que hay mejoras, etcétera. Y eso, nos guste o no, tiene un impacto en toda la economía. Entonces, eso es preocupante, sí es preocupante. Deberíamos de tomar algunas medidas. Sí, debería de, acá, y yo me voy hacia las cosas que dice Max Hernández en el Acuerdo Nacional, se requiere meter a la licuadora del Acuerdo Nacional algunos temas para volverlos a conversar, ¿no? Vuelvo al tema de empleo y de informalidad. La mayoría de indicadores, los que podemos ver, se construyen sobre la base de un universo que es muy chiquito, que es el universo del 30% de personas que tienen la fortuna, tenemos la fortuna de estar en una planilla. Por lo tanto, está haciendo falta pensar estos problemas, como dijo la ex ministra Liliana La Rosa, que son estructurales, que son sistémicos, ¿no? Yo entiendo que se tiene que trabajar con la data que se tiene, pero hacia adelante de manera prospectiva, como siempre conversamos con el profe Blado, es importante mirar cómo hacemos para que nuestra mirada del país se nutra cada vez más
de lo que verdaderamente es el país. Y una cuestión crítica es todo el tema de empleo y de informalidad. Hay cifras, como dijo Indira, muy importantes que se han mencionado, vinculado a inversiones, etcétera, y este sería un tercer punto para mí, que tiene que ver con la ausencia de un rostro humano en las determinadas áreas, porque fíjate, puede parecer que no, pero cuando un líder, en este caso la señora Boluarte, en años anteriores el presidente Alan García, el presidente Humala, en fin, el presidente que a cualquiera de ustedes que nos escucha le produzca más cercanía, el presidente Belaúnde, no sé, eh, cuando un líder traza el destino, traza la ruta, la visión de un país, es por allí que se puede caminar. Pero si un país no tiene visión, y creo que está faltando visión de país a este mensaje, pero también a otros, y no solamente a la señora Boluarte, lo que tú tienes es que no sabes si el país avanza o retrocede, o es como una gallinita ciega que va para la derecha, va para la izquierda, o va a lograr su meta. Y lo último que diría es yo vuelvo al tema de una preocupación que siento, ¿no? Que tiene que ver con autoridades que están ocupando poder político y que van a cumplir un papel en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que es importante que reflexionemos sobre de qué manera se van a conducir las autoridades. Esto también me hubiera gustado que esté presente, estaba de hecho en las líneas, pero no ha sido dicho, con lo cual en los hechos no es parte del mensaje que ha dado la señora Dina Boluarte, eh, pero sí creo que, de manera resumida, falta una mirada más estructural, sí, falta una mirada de mayor articulación, y para mí es toda la parte que tú también lo mencionabas, Vlado, de seguridad ciudadana. Creo que la seguridad ciudadana, seguramente la salida del régimen quizá no sea el momento, pero para algunos quizás sí, porque salir te permite cargar con determinados pasivos y dejar la cancha libre para hacer una gran reforma. Las más de 27 escuelas de suboficiales que tenemos en este país quizás no están produciendo el tipo de policía del futuro o el tipo de policía que necesitamos hoy con inteligencia, con capacidad de investigación, ¿no? Pero sin embargo, sin haber arreglado el tema estructural, los anuncios de la señora presidenta siguen dando mayor inversión a algo que está roto, ¿no? Ok, Y eso me preocupa porque tenemos que ver la manera de que la seguridad nos alcance más, nos rinda mejor y nos permita vivir en paz y que todo lo demás de la parte económica se realice porque si no la inversión se ahuyenta, el capital no rinde y el trabajo tampoco se genera. Hasta ahí en ok, esta hablado. gracias. Liliana, A ver, Eh, yo creo que la gente aquí está preguntando por cuestiones positivas. Ya las dijimos y hemos sido clarísimos con eso. O sea, sí, ha hablado de estabilidad financiera, sí, hemos crecido en términos de empleo, sí, no hemos crecido todo lo que se esperaba crecer, lo que anunció que los ministros de Economía, pero hemos crecido. Ha habido estabilidad, es cierto. Se han destrabado proyectos, es cierto, y de todo eso nos alegramos, porque somos peruanos, porque queremos que el Hospital Lorena se inaugure cuanto antes, tiene tantos años ahí esperando, sí, por supuesto, y yo estoy feliz con eso, y estoy feliz con el aeropuerto Jorge Chávez, aunque me tienen que mejorar varias cosas, pero estoy feliz que exista, estoy feliz que exista Chancay, aún cuando se tiene que hacer el proyecto y pero estoy feliz que exista, pero sin embargo, no se puede gobernar callando sobre lo que ha significado la corrupción llevando carne de caballo a los niños. No se puede guardar silencio y generar impunidad frente a servidores públicos que se han aprovechado de su condición de servidores para corromper, para robar descaradamente. Yo creo que para mí, por lo menos en mi mirada de gobierno, hay temas fundamentales que no han sido tocados. Cada 2 días matan a una mujer en nuestro país, cada 2 días. O sea, tenemos un tema fundamental de cultura machista y patriarcal que mata y que enferma y que genera situaciones terribles, embarazos en la adolescencia, genera situaciones que además quedan impunes o las casan o las sacan del colegio. O sea, una cuestión de ciclo que se repite. Bueno, es necesario una voz y una palabra sobre eso. Es necesario que los próximos, no sé, gobiernos, la próxima contienda electoral ponga estos acentos, ¿no? Yo creo que
La anemia es un problema fundamental. Nuestra meta era que el 2021 esté en 19% y hemos vuelto al 2018. Y no se puede decir hemos tenido éxito en este porcentaje de niños cuando la data oficial te está mostrando, ¿no? Entonces hay que tener empatía, hay que tener dolor de corazón, hay que gobernar con cariño. Yo creo que eso es lo que faltó, ¿no? No basta decir gracias a mis hijos. Yo quisiera decirle gracias a las madres que hoy tienen acceso a la sangrecita, que hoy tienen acceso a que los niños se alimenten en mejores condiciones, que no haya violencia doméstica, etcétera. Entonces, yo creo que hay temas fundamentales que quedaron como para un lado, ¿no? La anemia, el tema de la violencia contra la mujer, con los retrocesos brutales que han habido en términos de protección de la mujer, en términos de educación sexual, en términos de acceso a la diversidad de métodos, en términos de La ley reconocimiento de la acción a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que han habido, hay ausencias que duelen. La ausencia mayor que me duele y que yo creo que debería estar como punto de agenda fundamental es que 6 millones de peruanos pasan hambre y hay 17 millones en inseguridad alimentaria. O sea, pasar hambre es no comer y de hecho 17 millones en inseguridad alimentaria es que han dejado por lo menos o de almorzar o de cenar o que a veces no pueden garantizar el desayuno. Y ese es un dolor que a todos nos debería comprometer. Yo creo que las fuerzas independentistas que lograron que nuestro país salga de la colonia, esas fuerzas del pueblo que estuvieron allí, que mezclaron negros, mestizos, blancos y todas las sangres para obtener una república, hoy día nos debe no sé, colocar ante nuestros ojos que necesitamos reaccionar para proteger a nuestra gente, para garantizar igualdad de derechos a subirte a un tren que no contamine, igualdad de derechos a ir a un aeropuerto y poder tener accesible un pasaje para ir a estudiar, igualdad de derechos para que haya un aeropuerto en Huancavelica, otro en Apurímac y que funcionen, igualdad de derechos para que nuestro país se interconecte. O sea, yo siento que me reta mucho esos silencios sobre el hambre, esos silencios sobre el crecimiento de la pobreza, me reta mucho el silencio sobre la deforestación, me reta mucho el silencio sobre el cambio climático y son silencios que creo que atraviesan la clase política en general. Todo el mundo quiere como mediatizar y ser simpáticos. Yo creo que hay que ser simpáticos, sobre todo hay que ser empáticos, pero esa empatía nos tiene que llevar a decir, no se puede seguir viviendo así, necesitamos gobernar de otra manera. Y aquí yo quiero cerrar diciéndote una cosa que me pareció central en el discurso, por lo menos es lo que yo analizaba de estas evasiones para la colusión, evasiones para hacerse cargo de las muertes y esa confrontación entre sediciosos, violentistas, no, perdón, el que alguien se oponga a ti como gobierno no lo convierte en sedicioso ni en violentista. Y si quieres hablar de reconciliación, reconciliación implica por reconocer que el otro es válido y es legítimo y eso te da legitimidad a ti y te da posibilidad de establecer diálogo. Entonces yo lo que quiero cerrar esta mirada es que yo creo que le falta ética a la política, que nos hemos quedado en esto positivo del crecimiento económico, el crecimiento del empleo. Sí, crece el empleo, por supuesto que creció el empleo. Oigan, ahora tienen 1.130 de sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y la presidenta tiene 35.000. O sea, ¿de qué estamos hablando de la ética? Por qué pasamos por alto tan fácilmente esto que debería a todos indignarnos? Yo creo que a la gente le duele, y esto que la gente le dice cada vez que sale a provincia, cada vez que sale a un espacio. Duele, porque la gente lo que quiere es ética en la política. Gracias, colegas. Yo me uno con algunos otros temas. Me pareció interesante la cantidad de cosas que se está haciendo a nivel de conectividad, ¿no? Pero esperemos que eso se articule en lo que es la descentralización del país, ¿no? Ahí yo creo que es una materia, la vi en el discurso y me emocionó de verla, ¿no? Pero a la hora que vi el contenido, creo que está bien. Hablaron de lo que se gasta o se hace descentralizadamente, pero a mí la descentralización es un desarrollo integral, armónico, sostenible del país, y eso no se hace
no solamente nacional, solamente regional, solamente local, y no solamente del Estado, sino desde la sociedad y el sector privado. Y ahí había una gran oportunidad para generar todo este desarrollo que muy bien lo comentabas tú, Liliana, que tiene que ser pues equitativo, ¿no? Creo que la descentralización como proceso tiene que desarrollarse hacia ese énfasis. Y lamentablemente, más allá de los acuerdos, de los CERS, de los consejos de Estado municipal, la idea es qué se está haciendo para ese desarrollo integral, armónico y sostenible. Y creo que tenían contenido como para darnos esa narrativa que hay, que es del esfuerzo que se están haciendo desde los diferentes ámbitos. El segundo tema es la modernización del Estado. O sea, estamos entrando a las tecnologías emergentes, a la inteligencia artificial, a la preocupación de la transformación digital y lamentablemente ahí creo que también nos, los que estamos operando el Estado o mirando cómo opera el Estado y los ciudadanos que vienen, lo que decía Martín y lo que decía Indira, la ciudadanía que viene va a ser una ciudadanía más exigente en lo digital, nacen digitalmente, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿qué transformación le estamos dando al Estado? Y vuelvo a repetir, leyes hay, contenido para darle a esas leyes hay, pero la visión estadista de este último discurso de la presidenta pudo haber puesto en agenda los próximos 25 años de transformación digital del Estado en el marco de la modernización, de hacer un Estado más eficaz, más eficiente, más productivo, de mayor calidad en los servicios públicos, que es lo que necesita la gente. Una tercera cosa es la integridad. Ustedes lo han tocado y creo que la integridad, o sea, como siempre algunos colegas me dicen, lucha contra la corrupción, no. Tú lo has dicho muy bien, Liliana, la ética, los principios, los valores, la integridad en la gestión pública. Ojo que esto lo define, no sé si tú, Martín, te acuerdas, creo que la propia presidenta o el propio presidente de la República es quien preside la Comisión Anticorrupción. Entonces, esta comisión de alto nivel de lucha contra la corrupción. Y no he visto ni siquiera un párrafo de la Secretaría de Integridad. Ahí creo que diríamos en lo que falta y además que en todo lo que ha dicho se necesita toda la parte ética y íntegra para poder seguir cavilando este 2026. Y yo diría que esos factores añadidos a los que ustedes han mencionado son elementos que deberían haber estado en el discurso para poder dar más contenido a esta fuerza de desarrollo de este último año de gobierno. Y ahí entramos al bloque final, ¿no? Nada dura para siempre, tenemos que irnos al bloque final y quiero que este bloque final sea de la panorámica, de un poquito de esa visión estadista. Entonces, ustedes, de lo que han visto y han percibido del discurso, ¿qué perspectivas para el 2026? ¿Qué creen que se anunció hacia el 2026 o qué creen que se debió anunciar hacia el 2026? Y con eso, rápidamente también cerramos este microprograma de los AUKIS, que así le hemos llamado, que los AUKIS me estaban preguntando por WhatsApp qué significa los AUKIS. Los AUKIS son los asesores de los APUS, ¿no? De ahí hemos sacado esa palabra, así que tratamos de dar un comentario desde estos microprogramas para dar una reflexión, algún asesoramiento a cada ciudadano, a cada ciudadano que en su corazoncito quiere que le vaya mejor al país, ¿no? Y esperemos que lo estemos logrando. En ese sentido, sus perspectivas 2026. Empezamos por ti, Martín, pero este es con cuenta regresiva. Muchas gracias, Vlado. Todos están sonrientes. Muy bien. A ver, la primera cosa para mí que es fundamental y sobre lo que hay que volver y volver y volver es el país no va a soportar ni el actual ni el futuro si no enfrentamos verdaderamente el tema de la informalidad. Y la informalidad, una de las cosas que tiene que pasar para que esto se resuelva es que el país tiene que crecer. Ninguna persona que yo conozca en todo el ámbito político quiere que al país le vaya mal y no queremos que a ningún peruano le vaya mal. Creo que ese tipo de mensajes le hacen bien a la democracia y tienen que estar más presentes. El papel de como tú bien has dicho, Vlado, todo poder llega a su final en algún momento, se termina o debe terminarse en un año más el régimen de la señora Dina Boluarte, y sería bueno allí, creo yo, incidir mucho en el proceso. Hay que cuidar el proceso. Los procesos electorales son un momento en donde
la confianza ciudadana se renueva y cuando los poderes están nerviosos o están ansiosos o no saben muy bien qué hacer con el poder que detentan, los resultados pueden ser confusos, ¿no? En un escenario en donde tienes mm, mucha balota de votación y 2,5 millones de nuevos votantes, creo que es importante recordar que el proceso hay que cuidarlo y quienes tienen poder pueden interferir, ojalá que no lo hagan, y la ciudadanía tiene que tener un papel. Creo que eso para mí es importante. Por otro lado, desde el punto de vista de la confianza, también creo que, y vuelvo a hacer énfasis en que frente a la justicia, el papel del Poder Ejecutivo y el papel del Poder Parlamentario debe ser claro, ¿no? Hay un elenco de cosas que no están bien y deben ser enfrentadas en el territorio, sin salirse de nuestras fronteras, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, mira, yo creo que la macroeconomía nos sostiene todavía. Por supuesto que se puede hacer más porque todo lo que es la parte de política social y lo que se conoce como cierre de brechas son las últimas millas, las más costosas y las más difíciles de poder lograr. Y en estas últimas millas no veo estrategias claras y más bien, como dijo Liliana, que además ha sido ministra de Política Social, lo que veo son retrocesos, ¿no? Y esto no lo digo por un ánimo de criticar, al contrario, ¿qué más quisiéramos nosotros que le vaya bien a todos quienes gobiernen para cerrar esas brechas, ¿no? Lo que yo diría entonces acá es, fíjate, hay cosas que no son lo suficientemente sexys de anunciar, pero que transforman la vida sensiblemente, ¿no? Reducir los turnos, el tiempo que toma esperar una cita, reducir el tiempo que toma una atención, ampliar la calidad educativa, que el diálogo que se prometió, porque, ojo, a quienes comentan el mensaje y que nos están escuchando, yo les agradezco, les mando un abrazo patrio, no es como dijo Liliana, criticar por criticar. Lo que estamos haciendo es un balance del mensaje, pero también del quinquenio, porque hay un quinquenio, no es un mensaje de aparecer y prometer cosas para adelante y comprar boletos para viajar en business. No, lo que estamos viendo es, hay un elenco de promesas, hay algunas cosas que están encaminadas, hay que pedirle a quienes sucedan esta aventura que las continúen, porque si es una cosa que va a tener un impacto positivo en el país, requiere de eso. Pero como dijo también Indira, Liliana, y antes que me corten, no me quiero ir, señor Star, como dicen en los memes, eh, creo que es importante esta reconfiguración del alma cívica, con 2,5 millones de nuevos votantes, con elecciones que se han definido por poco más de 40.000 votos en la elección del señor Kuczynski con la señora Keiko, de 44.000 votos la elección del señor Castillo con la señora Keiko, y en donde en esa elección, por ejemplo, 30% de todos los que podían votar no fueron a votar, no enfrentar esto con responsabilidad y no hacer docencia y decencia, creo que es un grave problema. Y lo último, el papel que tú lo mencionabas, Lado, de los privados. Todos aquellos que estamos o que hemos transitado el ámbito del mundo corporativo, del mundo privado, tenemos un imperioso papel que jugar. Sin miedo, no va a pasarle nada al país porque participemos y podamos llamar a las cosas con mucho respeto, pero por su nombre, ¿no? Eh, y es eso, ¿no? A todos los que nos escuchan, creo que en el futuro del Perú no se debería ir nadie, deberían seguir llegando personas y divisas, debería haber más formalidad, mejor economía y mejores líderes. Y esa es Ok, una tarea de todos y de todas. gracias Martín por tu participación. Yo me voy a tomar la libertad de participar en este bloque aquí para que cierren las colegas en la transmisión del programa, ¿no? Agradeciéndole a todos los que nos han mandado sus comentarios, los hemos leído, los hemos puesto acá en el chat interno y por eso que estamos tratando de reaccionar a ellos. Yo diría dos temas nada más. Uno, lo que se nos viene hacia el 2026 es un año electoral, es un año donde hay que estar con el ojo abierto desde la ciudadanía, ¿no? Tenemos un rol importante para que cierren bien el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por eso es importante la parte de integridad. Pero también nos genera un deber como ciudadanos, elegir bien, elegir bien. Si nos quejamos de lo que tenemos, de repente es porque no estamos eligiendo bien. Entonces, preocupémonos de los planes de gobierno, de las apuestas de gobierno, de los discursos políticos. He sacado mi línea, más de 13.200 personas se van a elegir el próximo año. Si son 43 partidos políticos, más de 569.000 personas van a postular el próximo año potencialmente. Sé que pueden ser menos,
pero es una cantidad importante. Entonces tenemos que estar cada uno de los ciudadanos con el ojo clínico. Y la segunda parte de mi comentario final, creo que hay un reto para el servidor público, para el directivo público, para el funcionario público, para el que ejerce un cargo de la función pública. Nosotros hemos estado ahí junto con Liliana, con Martín en varias oportunidades, y yo soy gerente público, Liliana también de paso también es gerente público, y entonces creo que los servidores también tenemos que comenzar a tratar de empujar la acción del Estado. Lamentablemente, más allá de los políticos que tengamos, hacerlos ver, y tenemos ahí un deber, creo, que vamos a tener que comenzarlo a activar. No es hacer política, es poner nuestra capacidad profesional para mejorar el estatus del Estado y que el gobernante, ojalá que sea mejor de lo que hemos tenido, y si no lo es, lo podamos ayudar a que trajine mejor. Y entonces, en este último año de gobierno, ayudemos de los servidores públicos a que la cosa sea, diríamos, con menor dificultad. Hay mucha experiencia en lo local, hay mucha experiencia en lo regional, ahora que yo estoy trabajando con gobiernos regionales y en el nacional, que no se diga. Y hay funcionarios que son de corazón, como nosotros, que no estamos en el Estado ahora, pero de corazón. Cuente con nosotros para también sumarnos a esa causa. Creo que desde ahí podemos ayudar en ese desarrollo. Entonces, Indira, panorama 2026 y cerramos con Liliana. Tu micro, Indira, tu micro. Ah, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, Sí. yo creo que ahora se ha cerrado un ciclo con el último discurso de Dina Boluarte. Yo creo que yo me voy más por el lado de la reflexión, teniendo en cuenta que el próximo año es un año electoral y yo creo que es momento de que todos nos involucremos. Sobre todo, creo, los jóvenes, ¿no? Creo que hoy más que nunca se hace súper urgente construir otra política, una política que mire a las personas, que escuche, que transforme y que entienda que los derechos no se heredan ni se conceden, sino que se garantizan. Y a los jóvenes, sobre todo, decirles que el futuro no simplemente se hereda, sino que se construye, y el Perú que queremos, más justo, más humano, más digno, no va a venir desde arriba, lo vamos a tener que empujar nosotros desde donde sea que estemos. Así que no aceptemos un país que nos margina, un país que no es equitativo, un país que no es justo, un país que es corrupto. No nos acostumbremos al silencio y sobre todo les diría, no se vayan del país, quédense, luchen, incomódenlo todo, porque el Perú también es nuestro y también nos pertenece. Liliana, contigo Pero yo cerramos. tendría que decir que hacia el 2026 yo todavía me queda bastante el 2025. Todavía no tenemos aprobado el presupuesto público para el 2026. Entonces lo primero que diría es, por favor, no le den toda esa plata que le dan a defensa, porque con mucha de esa plata hoy podríamos estar garantizando sacar de la pobreza a los de pensión 65, sacar de la pobreza y cubrir la cobertura global del programa Contigo. Podríamos estar sentando las bases de programas productivos para los jóvenes, programas productivos para las madres. La pobreza urbana ha crecido y no hay nada de respuesta para la pobreza urbana, para nuestros conos, para nuestros cerros en Lima. Tampoco la hay para la pobreza rural extrema, pero para la pobreza urbana que la vemos todos los días, basta salir en Chiclayo, basta salir en Trujillo, cada día más mendicidad, cada día la gente en condiciones terribles. Así que nos queda todavía el 2025. Así, yo sí pediría a los congresistas probos que queden por allí, a los funcionarios de alto nivel que están dedicándole horas de verdad de su vida a full en la gestión, les pediría, oye, ya generen la normatividad que garantice derechos, por lo menos que saquemos a la gente, mira, con una inversión del doble en Contigo, cerramos la brecha en personas con discapacidades en pobreza extrema que saldrían de la pobreza. Imagínate, con una dirección una inversión casi del triple en pensión 65, o sea, de verdad sacaríamos a los adultos mayores, yo pondría pensión 70, ¿ok? Para equiparar con todos los estándares que ahora estamos de jubilación, ¿ya? Y a los 80 le das 10% más, solo con 4 veces esa inversión. Y esa inversión 4 veces, ¿saben a qué equivale? Equivale a comprar dos de los aviones que quieren. Equivale a casi la mitad de todas las embarcaciones que se van a construir. O sea, mientras estamos enfocados en generar una industria de defensa,
No vamos a entender que la guerra es contra el feminicidio, la guerra es contra el hambre, la guerra es contra la anemia y la podemos dar ahorita. Nosotros podemos sacar a los chicos de la anemia en 4 meses. Lo podemos hacer, por supuesto que lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos la camiseta de los niños, protegerlos, sacar adelante nuestras propuestas. ¿Podemos avanzar con el tema del feminicidio y eliminar el machismo y la violencia? Sí, pues hay que enfrentar a las fuerzas conservadoras que vienen a decir hay que eliminar el Ministerio de la Mujer y ponerlo al MIS, que el MIS en este momento dice que es el que tiene que vigilar la alimentación, ¿no? Y para eso le han subido 100 millones al vaso de leche. El vaso de leche ha sido evaluado por todo el mundo, incluido el Banco Mundial, el BID, que todos le creen, por supuesto. ¿Y qué cosa dicen? Que hay que rediseñarlo. Yo participé en su rediseño en el 2012, cuando el ministro Ugarte era ministro de Salud. Y no pasó ese rediseño porque nos hicieron una marcha con apoyo de empresarios muy importantes que están detrás del vaso de leche y que todos sabemos quiénes son y quebraron el rediseño. Bueno, queda tiempo, Presidenta Dina, queda tiempo para renovar las cosas de otra manera, para dejar la valla alta, pero la valla alta en términos de inclusión social, de derechos fundamentales. Queda este tiempo para que ese nuevo presupuesto instale las bases para el que venga en 2026, siga adelante con una mirada de instalación, por lo menos de un sistema nacional de inclusión social y de desarrollo integral que vincule lo social y lo productivo. Si no estamos ahí, vamos a seguir dando manotazos acá según algún lúcido, algún inteligente que aparezca con su temita. Necesitamos una mirada global de gobierno, necesitamos gente que entre a gobernar con una mirada integral y que trace las líneas fundamentales. El hambre, la anemia infantil, el feminicidio y el cambio cultural de una sociedad machista que nos excluye a nosotras las mujeres y nos maltrata a una sociedad igualitaria y sobre todo nuestras capacidades productivas para hacer de este país maravilloso un país que se cuide en el buen vivir, que cuide la Pachamama, que cuide el sistema, que no es solamente decir vamos a crecer, crecer, crecer. No, ahorita tenemos 6.000 ahorrados, ¿no? Tenemos 6.000 millones ahorrados. Oigan, 1.000 millones para sacar a la gente que está en pobreza extrema de la pobreza. No basta entregar ollas, ¿a cuánto ha dicho? 800.000 personas, ¿no? Hay que llenarlas de comida. No hay que entregar ollas y utensilios, hay que llenarlos de comida. Y si eres la mamá de todos los peruanos y tienes 6 millones de peruanos que pasan hambre, saca de tus ahorros y ponlos en esas ollas en versión comida y comida regional, comida local, comprándole a los productores locales, comprándole a las mujeres que se han puesto su cooperativa, comprándole a la gente concreta y vamos generando ciclos productivos que tengan cierto dinamismo. Yo creo que nos queda todavía el 2025 y sí espero que cuidemos bien las elecciones del 2026 para que tengamos un gobernante o una gobernante que de verdad atienda las urgencias nacionales. Gracias, Ok. qué bonito poder conversar con ustedes, una maravilla. No, muchas gracias, quédense ahí. Vamos a cerrar el programa agradeciéndole primero a nuestros invitados. Les agradezco por todos los comentarios que les han hecho. Han sido muy valiosos los aportes y a todos los que nos han seguido durante esta casi hora de transmisión para analizar este momento clave del año que es el discurso presidencial, les agradezco y les pido que difundan esto, ¿no? Creo que hemos hablado de muchos temas y hay muchos tips ahí para el análisis. El mensaje presidencial no solo marca un balance del gobierno, como muy bien lo han comentado nuestros colegas, sino que también traza el camino de lo que queda por hacer. Y eso también hemos tratado de contribuir desde las apreciaciones de Liliana, de Indira, de Martín y la de este servidor. Más allá de las palabras, acuérdense, somos los ciudadanos, son las instituciones, son el sector privado, la sociedad civil, los actores que tienen una labor multinivel, multiactor, multisectorial, los que deben exigir, vigilar y también construir las condiciones para un país más justo, seguro y equitativo. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de los AUKIS. Vamos a seguir haciendo entrevistas semanales. Vamos a volver con ustedes seguro sobre temas de interés. No se olviden de volver a ver este programa y de compartirlo por nuestro canal de YouTube. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como @AukiConsultores y suscribirse para no perderse los próximos programas. Soy Vlado Castañeda, gerente general de Auki, y nos reencontramos muy pronto para seguir reflexionando y nuevamente felices fiestas patrias y que pasen bien este 28 de julio.
Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.